si Rusia no hubiera vendido Alaska por $72 millones. Hoy controlaría una de las mayores reservas de petróleo del planeta, una posición militar estratégica frente a Estados Unidos, y miles de millones en oro, gas y recursos naturales. 72 millones. Eso fue lo que costó uno de los mayores errores financieros de la historia moderna. Y lo peor no es la cifra, lo peor es que, en su momento, muchos pensaron que era un gran negocio. Hoy en el error millonario vamos a analizar cómo una decisión tomada en 1867 se convirtió en una pérdida histórica que supera los cientos de miles de millones de dólares. Vamos a entender el contexto, las presiones, el miedo geopolítico, la falta de visión estratégica y la lección brutal que esto deja para cualquier inversionista, empresario o líder, porque este no es solo un video de historia, es una advertencia. Si te quedas hasta el final vas a entender por qué las decisiones tomadas desde el miedo casi siempre se convierten en errores millonarios, y cómo evitar repetirlos en tu vida y tus negocios. Ahora dime algo, ¿alguna vez has vendido algo demasiado rápido por miedo a perderlo todo? ¿Has tomado una decisión financiera presionado por la incertidumbre? Porque eso fue exactamente lo que hizo el Imperio Ruso. En el siglo XIX, Rusia era una potencia gigantesca. Controlaba Siberia, tenía ambiciones imperiales y había llegado hasta Alaska después de décadas de exploración. Desde 1741, los rusos ya estaban explotando pieles, marfil y recursos en esa región. Alaska no era un territorio vacío, era una mina silenciosa, pero mantenerla era costoso. El clima era extremo, la logística era absurda. San Petersburgo estaba a medio mundo de distancia, y después de la devastadora guerra de Crimea en 1856, el Imperio Ruso estaba financieramente debilitado. Aquí empieza el error. En lugar de pensar estratégicamente a largo plazo, pensaron tácticamente a corto plazo. Necesitaban liquidez, necesitaban reducir riesgos. Temían que Reino Unido, su rival, pudiera arrebatarles Alaska en una futura guerra. Y entonces apareció Estados Unidos, en plena expansión territorial, impulsado por la doctrina del destino manifiesto. Estados Unidos veía en Alaska una oportunidad geopolítica brutal. Oro, pesca, comercio con Asia, posición militar en el Pacífico Norte. El secretario de Estado William Seward entendía algo que muchos no veían. Las potencias no compran por lo que es hoy, compran por lo que será mañana. En 1867 se firma el tratado, $72 millones, aproximadamente 2 centavos por acre. En su momento muchos estadounidenses lo llamaron la locura de Seward. La nevera de Seward, un desierto congelado sin valor. Pero aquí es donde la historia se vuelve incómoda. 30 años después, estalla la fiebre del oro del Klondike, cientos de toneladas de oro extraídas. Décadas después, se descubren enormes reservas de petróleo. Alaska se convierte en pieza clave durante la Guerra Fría, bases militares estratégicas. Acceso al Ártico, reservas energéticas multimillonarias. 50 años después de la compra, Estados Unidos ya había recuperado más de 100 veces lo invertido. Hoy Alaska ha generado cientos de miles de millones en petróleo, gas, pesca, minería y defensa estratégica. Ahora respira esto. Rusia vendió todo eso por el equivalente actual de menos de $150 millones ajustados. Eso no fue solo una venta, fue una renuncia a poder geopolítico, riqueza energética y ventaja estratégica. Y aquí viene la parte que incomoda. No fue ignorancia, fue miedo a perderlo en una guerra, miedo a no poder sostenerlo, miedo a los costos inmediatos. Cuando analizamos los grandes errores millonarios de la historia, casi siempre encontramos el mismo patrón. Visión corta, presión financiera, decisiones tomadas en crisis. Rusia no vendió porque Alaska no valiera nada, vendió porque mantenerla era incómodo en ese momento. Y eso es exactamente lo que hacen muchos empresarios hoy. Venden activos estratégicos en crisis, cierran líneas de negocio que aún no maduran, abandonan inversiones antes de tiempo. Porque el corto plazo duele más que la visión de largo plazo. Pero el mercado recompensa al que piensa en décadas, no en trimestres. Imagina por un momento que Rusia hubiera resistido. Imagina que en lugar de vender,
hubiera reestructurado su deuda. Imagina que hubiera protegido el territorio con alianzas estratégicas. Hoy el mapa geopolítico sería diferente. Estados Unidos no tendría acceso directo a la Guerra Fría habría tenido otra dinámica. El equilibrio energético mundial podría haber cambiado. Y lo más impresionante es que en ese momento muchos intelectuales rusos ya advertían que era un error, pero el gobierno estaba debilitado. Y cuando los líderes están débiles financieramente, toman decisiones débiles estratégicamente. Aquí está la lección número 1 de este error millonario. Nunca vendas un activo estratégico en medio de una crisis, sin evaluar su potencial futuro. Lección número 2. La presión financiera nubla la visión estratégica. Lección número 3. El valor real de un territorio, una empresa o una inversión casi nunca es evidente en el presente. El oro de Alaska no era visible en 1867, el petróleo no era relevante aún, el Ártico no era estratégico todavía, pero el potencial estaba ahí, silencioso, esperando. La pregunta es incómoda. ¿Cuántas Alaska has vendido tú en tu vida? Tal vez no territorios, pero sí oportunidades. Ideas que abandonaste. Inversiones que no sostuviste. Proyectos que parecían costosos al inicio, porque los grandes errores no siempre parecen errores en el momento en que se cometen. A veces parecen alivios. Rusia sintió alivio al vender a liquidez inmediata, menos riesgo militar, menos carga administrativa, pero cambió alivio por legado. Y esa es la esencia del error millonario, cambiar visión por comodidad. Ahora viene el punto más intenso de esta historia, el clímax en el momento de la transferencia oficial en Sitka. La bandera rusa descendía mientras la estadounidense ascendía. Fue simbólico en un imperio cansado soltando territorio, una nación ambiciosa expandiendo su futuro. No fue solo una transacción, fue un cambio de poder histórico. Y todo por 72 millones. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó, es porque estás listo para más. Porque este canal no es solo historia, es análisis, es advertencia, es estrategia. Y si entiendes este caso, empiezas a ver el mundo diferente. Empiezas a preguntarte antes de vender. Empiezas a pensar en décadas. Empiezas a entender que el verdadero dinero está en lo que otros subestiman. La venta de Alaska no fue una estupidez simple, fue una decisión racional bajo presión, y eso la hace aún más peligrosa, porque los mayores errores financieros de la historia no se cometen por ignorancia absoluta, se cometen por lógica limitada, por análisis incompleto, por miedo disfrazado de prudencia. Y si hoy estás construyendo patrimonio, empresa o inversión, esta historia es una advertencia brutal. No todo lo que parece un gasto es una pérdida. No todo lo que genera liquidez inmediata es ganancia. Y no todo territorio frío es inútil. A veces, el activo más valioso es el que menos brilla en el presente. La próxima vez que enfrentes una decisión difícil, pregúntate, ¿estoy vendiendo por estrategia o por miedo? ¿Estoy pensando en 5 años o en 50? Porque la diferencia entre un error millonario y una jugada maestra suele ser el horizonte temporal. Y ahora quiero que continúes este análisis. En el siguiente video vamos a hablar de otro error que cambió el mapa económico mundial. Una empresa que rechazó comprar algo que hoy vale más de $1 billón. Si crees que la historia de Alaska fue impactante, espera a ver eso. Nos vemos en el siguiente episodio de El Error Millonario. Porque entender los errores del pasado es la única forma de no repetirlos en el futuro.